Desde el sur del continente americano, Buenos Aires, Argentina, les damos la bienvenida al programa Predicando en el Infierno del capellán José Antonio. A menos que te arrepientas, también perecerás. Lucas capítulo 13, versículo 5. En otra versión nos dice, de ninguna manera, si ustedes no cambian su manera de vivir ni obedecen a Dios, también morirán. Amada audiencia, el arrepentimiento es una gracia del Espíritu de Dios, por lo cual un pecador es humillado interiormente y reformado externamente. El arrepentimiento, amada audiencia, es una medicina espiritual compuesta de estos ingredientes especiales: observar el pecado, dolor por el pecado, confesión del pecado, vergüenza por el pecado, odio por el pecado, apartarse del pecado. Si algún ingrediente queda fuera, pierde su virtud. Hechos capítulo 26, versículo 20 nos dice: por eso primero anuncié el mensaje a la gente de Damasco, y luego a la de Jerusalén, y a la de toda la región de Judea. También hablé con los que no eran judíos, y les dije que debían pedirle perdón a Dios y obedecerlo, y hacer lo bueno para demostrar que en verdad se habían arrepentido. Cuando somos leprosos, amada audiencia, a nuestros propios ojos, el profeta Ezequiel en el capítulo 36, versículo 31 dice: entonces se acordarán de su mala conducta y de sus acciones tan repugnantes y se avergonzarán. Un verdadero cristiano, amigo oyente, es un devorador de pecados. Sí, un hombre detesta lo que enferma su estómago, mucho más odiará lo que enferma su alma. Aborrece tanto el pecado que lo deja, provoca náuseas, odio el pecado. Argumentan un desarraigo del mismo. Cristo, amada audiencia, nunca es amado hasta que el pecado es odiado. El cielo nunca es anhelado hasta que el pecado es odiado. Cuando el alma ve su inmundicia, clama: Señor, ¿cuándo seré liberado de este cuerpo de muerte? ¿Cuándo me despojaré de estas sucias vestiduras de pecado y me vestiré en la túnica de tu justicia perfecta? Que todo mi amor propio se convierta en odio a ese pecado. Nunca somos más preciosos a los ojos de Dios que cuando somos leprosos a nuestros propios ojos. Cuanta más amargura probemos en el pecado, más dulzura probaremos en Cristo. Lucas capítulo 13, versículo 5 nos dice: de ninguna manera, si ustedes no cambian su manera de vivir ni obedecen a Dios, también morirán. Hay varias falsificaciones, amigo oyente, del arrepentimiento. Un hombre ha pasado mucho tiempo en pecado. Dios lo arresta, le muestra el peligro desesperado que ha corrido y se llena de angustia, pero después de un tiempo, la tempestad de la conciencia vuela y él está callado. Luego concluye que es un verdadero cristiano porque ha sentido cierta amargura por el pecado. No te dejes engañar, amigo oyente, esto no es un verdadero arrepentimiento. Tanto Acab como Judas tenían grandes problemas mentales. Una cosa es ser un pecador aterrorizado y otro ser un pecador arrepentido. El sentimiento de culpa es suficiente para engendrar terror en la conciencia. Solo la infusión de la gracia divina engendra el verdadero arrepentimiento. Si el dolor y los problemas fueran suficientes para arrepentirse, entonces los condenados en el infierno serían los más penitentes, porque están más angustiados. Apocalipsis capítulo 16, versículos del 10 al 11 nos dice: el quinto ángel vació su copa sobre el trono del monstruo, y su reino quedó en la oscuridad. La gente se mordía la lengua de dolor porque las llagas los hacían sufrir mucho, pero ni aun así dejaron de hacer lo malo, sino que ofendieron a Dios por el dolor que sentían. Ofendieron a Dios que vive en el cielo. Es un viaje al infierno. Isaías capítulo 33, versículo 14 nos dice: en Jerusalén los pecadores tiemblan, los malvados se llenan de miedo y gritan: no podremos sobrevivir al fuego destructor de Dios. Ese fuego no se apaga y no quedaremos con vida. El pecado es como el aceite y la ira de Dios es como el fuego.
Mientras los condenados continúen pecando por mucho tiempo, el fuego seguirá ardiendo. Apocalipsis capítulo 16, versículo 11 dice: y por causa de sus padecimientos y de sus llagas, maldecían al Dios del cielo, pero no se arrepintieron de sus malas obras. Amigo oyente, los hombres cuestionan la verdad de todo esto, y son como el impío, que siendo amenazado con el infierno por sus villanías, se burlan de él, y dirán: creeré si hay un infierno cuando venga a mí, no antes. No podemos hacer que el infierno entre en el menú hasta que entre en el infierno. Si todo esto, amigo oyente, los hombres persistirán en el pecado y se resolverán en un viaje al infierno, ¿quién puede obstaculizar su condenación? Se le ha dicho lo que es un pecado de roca que condena al alma, pero si voluntariamente corren hacia él, se condena a sí mismo. Su sangre está en su propia cabeza. Satanás se calienta con el fuego. El pecado es una cosa tan tonta que mayor necedad hay que gratificar a un enemigo. El pecado gratifica a Satanás. Cuando la lujuria o la ira arden en el alma, Satanás se calienta en el fuego. Los pecados de los hombres festejan al diablo. Sansón fue llamado a divertir a los filisteos. Del mismo modo, el pecador divierte al diablo. Nada más lo satisface que ver a los hombres pecar. Cómo se ríe el verlo arriesgar sus almas por el mundo, como si uno cambiara diamantes por pajitas. Todo hombre malvado será acusado de sonso en el día del juicio. Lucas capítulo 12, versículo 20 dice: todo hombre malvado será acusado de tonto en el día del juicio. Lucas capítulo 12, versículo 20 dice: pero Dios les dijo: necios, esta misma noche te van a reclamar la vida, ¿y quién se quedará con lo que has acumulado? Hebreos capítulo 3, versículo 13 dice: más bien mientras dure ese hoy, anímense unos a otros cada día, para que ninguno de ustedes se endurezca en el engaño del pecado. El pecado, amado audiencia, es una mera trampa. Si bien pretende complacernos, nos engaña. El pecado hace lo que ya él hizo. Primero lleva la leche y la mantequilla a Sisara, luego golpea la clavija de la tienda a través de su cabeza. Jueces capítulo 5, versículo 26 dice: su mano izquierda tomó la estaca, su mano derecha el mazo de trabajo, golpeó a Sisara, le machacó la cabeza y la remató atravesándole los sienes. Pecar primero corteja y luego mata. Primero es un zorro y luego un león. Quien peca mata, audiencia. Esas langostas en Apocalipsis son emblemas del pecado. Apocalipsis capítulo 9, versículo del 7 al 10 nos dice: los saltamontes parecían caballos de guerra, listos para entrar en batalla. En la cabeza tenían algo que parecía una corona de oro y sus caras parecían humanas. Sus crines parecían cabellos de mujer y sus dientes parecían colmillos de león. Sus cuerpos estaban protegidos con algo parecido a una armadura de hierro, y sus alas resonaban como el estruendo de muchos carros tirados por caballos cuando entran en combate. En la cola tenían un aguijón como de escorpión, con el que podían dañar a la gente durante 5 meses. Judas se complació con las 30 piezas de plata, pero demostraron ser riquezas engañosas. ¿Qué hay peor cosa que las tormentas del infierno? El pecado, amada audiencia, es peor que el infierno. El tormento tiene su extracto en el infierno. Nada en el infierno es tan malo como el pecado, amigo oyente. El infierno es de la creación de Dios, pero el pecado no es de la creación de Dios. El pecado es la criatura del diablo. Los tormentos del infierno son una carga solo para el pecador, pero el pecado es una carga para Dios. En los tormentos del infierno hay algo que es bueno, a saber, la ejecución de la justicia divina. Hay justicia en el infierno, pero el pecado es una pieza de las más altas injusticias. El pecado le robaría a Dios su gloria, a Cristo de su compra, el alma de su felicidad. El pecado, amigo oyente, es lo más odioso, porque es peor que los tormentos del infierno. Una santa antipatía debemos tener contra el pecado. No hay mejor señal de verdadero arrepentimiento en una santa antipatía contra el pecado. El arrepentimiento es sanador, comienza en el amor de Dios y termina en el odio del pecado.
Ahora, amigo oyente, ¿cómo se puede conocer el verdadero odio al pecado? Cuando el corazón de un hombre se pone contra el pecado, amigo oyente. No solo la lengua protesta contra el pecado, sino que el corazón lo aborrece. Por muy hermoso que se pinte el pecado, lo encontramos odioso justo cuando aborrecemos la imagen de alguien o quien odiamos mortalmente, aunque pueda estar bien dibujada. Pongamos que en un plato está finamente cocinado y la salsa es buena. Supongamos, amigo oyente, que un plato de comida está finamente cocinado y la salsa es buena. Pero si un hombre tiene una antipatía contra la carne, no la comerá. Así que deja que el diablo cocine y vista el pecado con placer. Así que, amigo oyente, no deje que el diablo te cocine y no vea el pecado con placer y provecho de que un verdadero penitente tenga un aborrecimiento secreto de ello. Debemos disgustarnos por él y él nos entrometerá con nosotros. Amigo oyente, el verdadero odio al pecado es universal. Hay una aversión al pecado no solo en el juicio, sino en la voluntad y los afectos. Muchos están convencidos de que el pecado es algo vil y en su juicio tiene una aversión de ella, pero él saborea la dulzura en ella y tiene un deleite secreto en ella. Aquí una aversión al pecado en el juicio y un abrazo de él en los afectos, mientras que el verdadero arrepentimiento, el odio al pecado, está en todas las facultades, no solo en la mente, sino principalmente en la voluntad. Romanos capítulo 7, versículo 15 dice: la verdad es que no entiendo nada de lo que hago, pues en vez de hacer lo bueno que quiero hacer, hago lo malo que no quiero hacer. Pablo no estaba libre de pecado, sino que su voluntad estaba en contra. El que verdaderamente odia un pecado, odia todos los pecados. El que odia a una serpiente, odia todas las serpientes, odia todas las formas falsas de la vida. En el Salmo capítulo 119, versículo 104 nos dice: me das tanta sabiduría que no soporto las mentiras. Tu palabra es para mí más dulce que la miel. Amigo oyente, los hipócritas odiarán algunos pecados que acompañarán su crédito. Pero un verdadero cristiano convertido odia todos los pecados torpes, los pecados de todos los aspectos, los mismos movimientos de corrupción que hay en él. Un corazón de un cristiano detesta el pecado por su contaminación interna. El pecado deja una mancha en el alma. Una persona regenerada aborrece el pecado no solo por la maldición, sino por el contagio que conlleva. Odia a esta serpiente no solo por su picadura, sino por su veneno. Él odia el pecado no solo por el infierno, sino como el infierno. Amigo oyente, aquellos que no tienen antipatía contra el pecado son extraños al arrepentimiento. El pecado está en el veneno de las masas, en una serpiente que, siendo natural a ella, proporciona deleite. Qué lejos están del arrepentimiento quienes, en lugar de odiar el pecado, para el cristiano es como una espina en el ojo, y los malvados sí es como una corona en la cabeza. Jeremías capítulo 11, versículo 15 nos dice: este es mi pueblo querido, pero ya ha pecado demasiado. ¿Para qué viene ahora a mi templo? A presentarme sus ofrendas. Ni con ofrendas ni con fiestas evitarán el castigo. Amigo oyente, amar el pecado es peor que cometerlo. ¿Qué es lo que hace que a un cerdo le encante caer en el fango? Su amor por la inmundicia. ¡Oh! ¿Cuántos hay que aman la fruta prohibida, aman su pecado y odian la santidad? Debe haber una antipatía mortal entre el corazón y el pecado. ¿Qué hay en el pecado que puede hacer que un cristiano lo odie? El pecado es la cosa maldita, el monstruo más deformado, amigo oyente. Mira el origen del pecado, de dónde vienen. Obtienen su pedigrí del infierno. El que comete pecados del diablo, decía 1 Juan capítulo 3, versículo 8. El pecado es la obra especial del diablo, amigo oyente. Cuán odioso es estar haciendo lo que es la obra especial de los diabólicos, los que convierten a los hombres en demonios. Por eso debemos de ser poderosos oradores para la misericordia. Lucas capítulo 7, versículo 38 nos dice: la mujer entró y se arrodilló detrás de Jesús, y tanto lloraba que sus lágrimas caían sobre los pies de Jesús. Después le secó los pies con sus propios cabellos, se los besó y le puso el perfume que llevaba. María trajo dos cosas a Cristo: perfume y lágrimas. Sus lágrimas eran mejores que su perfume. Las lágrimas son poderosos oradores para la misericordia. Son silenciosas, pero tienen voz. El Señor ha escuchado la voz de mi llanto, decía el salmista.
Amigo oyente, dice que las lágrimas tienen cualidades. Las lágrimas son calientes, húmedas, saladas, amargas. Es cierto de las lágrimas arrepentidas. Ellas calientan una conciencia congelada, humedecen suavizar un corazón duro, sazonan un alma putrefacta en pecado. Amargado detestamos el amor del mundo. Y añadiré uno más, son dulces, en el sentido de que hace que el corazón se regocije interiormente. Tu dolor se convertirá en alegría, dice San Juan capítulo 16, versículo 20. Amigo oyente, el diablo tiene dos lugares en lo que habita. Ustedes están enseñados en seguir adorando a dioses extraños, pero su terquedad lo hará sufrir. Por eso andan descalzos y muriéndose de sed. Ustedes y sus autoridades quedarán avergonzados, como el ladrón cuando es sorprendido, dice Jeremías capítulo 2, versículo 25. Amigo oyente, un corazón duro es morada para Satanás. Como Dios tiene dos lugares, habita en el cielo y en el corazón humilde. Así el diablo tiene dos lugares también, en lo que habita y en un corazón duro. Pero peor es la aflicción. El pecado es peor que la aflicción. Hay más malignidad en una gota de pecado que en un mar de aflicciones, porque el pecado es la causa de la aflicción, y la causa es más que el efecto. La espada de la justicia de Dios yace tranquila en la vaina hasta que el pecado le saca. La aflicción es buena para nosotros, amigo oyente. Estuvo bien que me hiciera sufrir, porque así entendí tus enseñanzas, decía el salmista. La aflicción causa arrepentimiento, amigo oyente. Allí mientras sufría tal humillación, Manases le rogó a Dios que lo perdonara. Se humilló tanto delante de Dios de sus antepasados. Segunda de Crónicas, capítulo 33, versículo 12. Amigo oyente, la víbora, al ser golpeada, arroja su veneno. Así pues, cuando la vara de Dios nos golpea con aflicción, escupimos el veneno del pecado. La aflicción mejora nuestra gracia. El oro es más puro y el enebro más dulce cuando está en el fuego. La aflicción previene la condenación, amigo oyente. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 32 nos dice: el Señor Jesucristo se fija en nuestra conducta. Él nos corrige para que aprendamos y para que así no tengamos que ser castigados junto con la gente de este mundo que no cree en Él. Si pensamos bien lo que hacemos, no seremos castigados. Por lo tanto, amigo oyente, la aflicción es en mucho sentido para nuestro bien. Pero no hay bien en el pecado. La aflicción de Manases lo llevó a la humillación y al arrepentimiento. Pero el pecado de Judas lo llevó a la desesperación y a la condenación, a la muerte. La aflicción solo llega al cuerpo, pero el pecado va más allá de la mente. Desordena los afectos. La aflicción es correctiva, el pecado es destructivo. La aflicción no puede sino quitar la vida. El pecado quita el alma. Lucas capítulo 12, versículo 20 dice: pero Dios le dijo: ¡qué tonto eres! Esta misma noche vas a morir, y otros disfrutarán de todo esto que has guardado, acumulado de lo material. No puedes sonrojar a una bestia. Estos malvados no tienen vergüenza, decía Sofonías capítulo 3, versículo 5. Muchos han pecado sin vergüenza. Es una gran vergüenza no avergonzarse. Han cometido los pecados más asquerosos, pero ni vergüenza les da, pues ya ni saben lo que es tener vergüenza. Por eso voy a castigarlos y todos serán destruidos. Les juro que así será. Lo comenta Jeremías capítulo 6, versículo 15. Amigo oyente, el diablo ha robado la vergüenza de muchos hombres. Cuando los hombres tienen corazones de piedras, es una señal de que el diablo ha tomado plena posesión de cada uno de ellos. No hay criatura capaz de avergonzar sino al hombre. Amigo oyente, las bestias brutas son capaces de miedo, dolor, pero no dan vergüenza. No puedes hacer sonrojar una bestia. Aquellos que no pueden sonrojarse por el pecado se parecen demasiado a las bestias. Hay algunos tan lejos de este santo rubor que están orgullosos de sus pecados. Están tan lejos de avergonzarse del pecado que se glorían en sus pecados. Ven al pecado como un pedazo de galantería. El jurador piensa que su discurso es más elegante cuando está entrelazado con juramentos. El borracho considera una gloria que es poderoso beber, pero cuando los hombres sean arrojados al horno de fuego, calentados 7 veces más calientes por el aliento del Todopoderoso, entonces ¿qué se jactan del pecado? Amigo oyente, los zorros se comparan con los pecadores. Lucas capítulo 13, versículo 32 nos dice: Jesús le dijo: vayan y díganle a esa zorra
que hoy y mañana estaré expulsando demonios y curando a los enfermos, y que el tercer día ya habré terminado. Se los compara a los pecadores con los lobos. Mateo capítulo 7, versículo 15 dice: cuídense de los profetas mentirosos que dicen que hablan de parte de Dios. Se presentan ante ustedes tan inofensivos como una oveja, pero en realidad son tan peligrosos como un lobo feroz. Se comparan los pecadores con los burros. Job capítulo 11 versículo 12 dice: no es nada fácil que el tonto llegue a ser sabio, como tampoco es fácil que de un burro nazca un hombre. También se lo compara un pecador con los cerdos. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 22 dice: así esas personas demuestran la verdad del dicho: el perro vuelve a su vómito. Y también la verdad de este otro: el cerdo recién bañado vuelve a revolcarse en el lodo. Amigo oyente, el que una vez fue poco menos que los ángeles es, en dignidad, ahora se ha vuelto como las bestias. Los impíos son, de una manera, brutalmente magullados. No actúan racionalmente, sino que se dejan llevar por la violencia de sus lujurias y pasiones. Nuestros pecados han quitado ese espíritu noble, santo que una vez tuvimos. La corona ha caído de nuestra cabeza. La imagen de Dios es desfigurada. La razón es eclipsada, la conciencia estupefacta. Ahora el pecado debe de ahogarse. Lucas capítulo 13 versículo 5 dice: de ninguna manera, si ustedes no cambian su manera de vivir ni obedecen a Dios, también morirán. Amigo oyente, las dos grandes gracias esenciales para un cristiano en esta vida son la fe y el arrepentimiento. Estas son las dos alas por las que vuela al cielo. Las lágrimas húmedas de arrepentimiento secan el pecado y apagan la ira de Dios. El arrepentimiento es el alimento de la piedad y el procurador de la misericordia. Las lágrimas mundanas caen en la tierra, pero las lágrimas piadosas de arrepentimiento se guardan en una botella. Haces un seguimiento de todas mis penas. Has recogido todas mis lágrimas en tu botella. Has registrado cada uno en tu libro. Salmo capítulo 56, versículo 8. Amigo oyente, el pecado debe ahogarse en las lágrimas del arrepentimiento, o el alma debe arder en el infierno. Puedes perder a Cristo y el cielo. Ustedes, los que se creen importantes, me van a seguir insultando y jugando con mi honor. ¿Van a seguir con sus mentiras y engaños?, decía el salmista. Un incrédulo prefería perder a Cristo y el cielo que sus lujurias. Es un cáncer del alma. Tanto duerme el perezoso que termina pasando hambre. Proverbios capítulo 19, versículo 15. Amigo oyente, la pereza es el cáncer del alma. Amigo oyente, los hombres prefieren irse a dormir al infierno que llorar al cielo. Cuando Satanás ha arrullado por sus brujerías a los hombres dormidos, él los destruye. Amigo oyente, los hombres pueden fallar, pero Dios no lo hará. Lamentaciones capítulo 3, versículos 22 al 24 nos dice: el gran amor del Señor nunca se termina, y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades. Muy grande es su fidelidad. Por tanto digo, el Señor es todo lo que tengo. En Él esperaré. Las expectativas no se cumplirán y las predicciones se quedarán cortas, amigo oyente, pero lo que Dios te ha dicho sigue siendo verdadero. No se desanimen por los momentos de angustia o la aparente demora en el cumplimiento de su palabra. No es un placer para Dios prolongar su avance o posponer su promesa. Dios no prueba las almas de los hombres por causa innecesaria. Más bien los está atrayendo no solo a sus palabras, sino a su corazón. Amigo oyente, se han aferrado a su palabra y a su promesa como un salvavidas de esperanza. Y Dios anhela llevarlos a cada uno de ustedes más allá de su desesperación hacia una revelación de su bondad. No porque lo haya dicho, sino porque Él es el yo soy. Esta tormenta está poniendo a prueba tu fe y tu alma, pero es su confianza en su bondad lo que más debemos desear. En esta seguridad absoluta en su propio corazón, lo que vencerá la oscuridad y derrotará a tus mayores enemigos. Dios puede cumplir su palabra sin vacilar, puede cumplir su promesa sin fallar. Estas demostraciones de su soberanía y de derecho a reinar son fáciles, pero Él no pretende probarnos su autoridad ni defender su trono. Lo que está haciendo es ir tras cada uno de ustedes, amigo oyente, porque la oscuridad busca robarle su bondad.
Este adversario caído está desesperado para que nieguen su nombre y cuestionen su camino. Él los arrastrará por el barro para frustrar su fe y destruir su esperanza. Su misión ha sido cambiar su percepción de Dios, de quién es Él y de la bondad que Él posee. Sus ansiedades y dudas potencian su frenesí y alimentan sus ambiciones de supremacía demoníaca. Amigo oyente, no permitan que esto tenga éxito. Es en medio de estas contradicciones que sus creencias acerca de Dios tienen poder en el espíritu para cambiar la batalla. En su fe, en su bondad suprema, tiene el poder de desintegrar las mentiras y desempoderar el control. Los demonios no pueden funcionar cuando hay gozo en la bondad del Señor. Esta es su mayor arma en esta batalla por su mente. Amigos oyentes, muchos todavía se aferran a las líneas de vida hechas por el hombre para darle esperanza. Aunque Dios está usando a muchos en esta hora del levantamiento de la iglesia, Dios es quien debe ser su mayor salvavidas y ancla de esperanza, amigo oyente. Ni un líder, ni un caso judicial, ni una elección, ni ninguna fuerza militar en la tierra pueden ser preeminentes en tu corazón o mente. Fijen sus ojos en Él, porque Él es su esperanza, su gozo, su corona. Antes de su resurrección hubo un tiempo de oscuridad. Se aplazó la esperanza y abundaron las dudas. Sus discípulos no se dieron cuenta de lo que ya había ocurrido. Pocos sabían el plan por el que realmente Él había venido. Era mucho más grande de lo que imaginaban y mucho más grande que sus percepciones e ideas. Este tiempo entre la muerte y la vida no está exento de actividad. No está sin esperanza, sin confianza en su corazón. Si se aferran a su corazón y confían en su bondad, la gloria venidera eclipsará la oscuridad, abrumará la oposición y sobrevivirá. Los hombres te fallarán, pero Dios no lo hará. Jeremías capítulo 17, versículos 5 al 8 declara: así dice el Señor, maldito el hombre que en el hombre confía y hace de la carne su fortaleza, y del Señor se aparta su corazón. Será como arbusto en el yermo, y no verá el bien cuando venga. Habitará en pedregales en el desierto, tierra salada y sin habitantes. Bendito es el hombre que confía en el Señor, cuya confianza en el Señor será como árboles plantados junto al agua, que extiende sus raíces junto a la corriente. No temerá cuando venga el calor, sus hojas serán verdes. En años de sequía no se angustiará, ni cesará de dar frutos. Esto fue Predicando en el Infierno, de José Antonio Silva. No te olvides darle like y compartir. Suscríbete a nuestro canal El Rincón de las Águilas.